Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños, para aprender con Jesucito. Es Jesucito el que nos está enseñando, queridos niños. Por eso tenemos que estar atentos. Vanessa, por favor, vamos a decir a todos los niños qué es lo que Jesús hoy nos quiere seguir enseñando. El tema del día de hoy es formas de vivir el Adviento. De nuevo queremos profundizar y conocer más sobre el Adviento, porque esto quiere decir esperar algo tan lindo. Estamos ansiosos, queridos niños. Jesús que tiene que nacer, Jesús que nace en tu corazoncito, Jesús que nace en mi corazoncito, Jesús que nace en el corazón de tu mamita, de tu papito, Jesús que nace en el corazón de todo ser humano que abre su corazón. Pero para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que esperar que suceda ese acontecimiento en nuestra vida. Todos preparamos nuestro pesebre, todos tenemos allí entonces la vaquita, el burrito, las ovejitas y todo, queridos niños. Pero el nacimiento de ese Jesucito que va a entrar en el verdadero pesebre, el pesebre es mi vida. El pesebre es tu vida, el pesebre es la vida de la familia. Es allí donde se tiene que sentir a un Jesús que viene en medio de nosotros. Por eso este tiempo de espera, este tiempo de Adviento, este tiempo de nacimiento de Jesús en nuestro corazoncito. Muy bien, queridos niños, y como siempre, todo esto nosotros lo hacemos a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de la Biblia, a través de aquello que nos va llegando en el día a día a nuestro corazoncito. Así es que vamos a prepararnos, vamos a estar atentos, vamos a abrirnos a la voz de Dios y vamos a abrirnos al corazón de Dios que quiere nacer en nuestra vida. Estemos atentos como siempre, queridos niños, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Qué contentos que nos ponemos porque siempre nos hablas a través de tu palabra. Nos hablas a través de la Biblia. Estos 73 libros que nosotros tenemos en esta colección tan linda que se escribió en la iglesia que fue reflexionando. Los autores de la Biblia, queridos niños, que tanto han amado a Jesús, han amado a Dios y fueron escribiendo y nos dejaron esta herencia, este legado tan grande, queridos niños, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y desde ahí nosotros nos enriquecemos y desde ahí la iglesia siempre, queridos niños, fue reflexionando todo ese momento de encuentro con Dios, de encuentro con Jesús. Por eso les pido que siempre tengan su Biblia y les pido que siempre tengan su cuadernito, queridos niños, porque tenemos que ir aprendiendo con Jesús, tenemos que ir escribiendo con Jesús y después vamos a responder con Jesús. Vamos a volver enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuchá qué hermoso esto que vamos a aprender hoy de Isaías 54. Bendiciones. Alégrate tú, la estéril, que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Me encantó esta promesa. Y cantemos todos juntos al Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. ¿Me van a correr del coro o no? ¿Con qué derecho haces todo eso? Le estaban diciendo al Señor Jesucristo. Hay unos fariseos y unos sacerdotes, y él le dijo: ¿ustedes creen que lo que hace Juan viene de hombres o viene de Dios? Y bueno, se quedaron en aprietos, no supieron contestar, y él le dijo: bueno, tampoco yo les voy a contestar. A Jesucristo nadie le pone en aprietos con preguntas. Vienen. No sabemos, señor, pero hay miles y miles, son muchos. Y vienen del desierto. Pero detrás del desierto solo está el pueblo del faraón. Los que vimos no son egipcios. Sean quienes sean, invaden nuestra tierra. ¿Qué hacemos con ellos? Haremos lo que siempre hemos hecho, los atacaremos. No hay lugar para dos pueblos en esta tierra, los sacaremos. ¡Vamos! Caleb, mira ese fuego, vamos a ver qué es. Son muchos, salgamos de aquí. Sí, vamos a contarle a Moisés. Los vimos al amanecer. Son exploradores que trabajan para Amalek. Su ejército está cerca. ¿Y en dónde están ahora? Están en el valle. Avanzan contra nosotros. ¿Cuántos son, Josué? Son miles y tienen buenas armas. Eso no tiene importancia porque Jehová luchará con nosotros. Elijan entre los israelitas a los mejores hombres. Mañana saldremos a pelear contra Amalek. Yo estaré parado en la cumbre con la vara de Dios en mi mano. Y ustedes, ancianos, busquen refugio. ¡Ataquen! Ahora tienen el sol en los ojos. ¡Ataquemos! ¡Listos! Moisés, Aarón y Hur observaban desde lo alto de la colina. Jehová, ayúdanos. ¡Ataquen! Amalek se abalanzó con furia sobre los hebreos. Moisés elevó su vara hacia el cielo pidiendo la intervención del Todopoderoso. Los brazos de Moisés estaban cansados y escasamente podía levantar la vara. Los hebreos no estaban equipados para pelear una batalla de esta magnitud y parecían condenados a la derrota. Era como si la vara fuera ahora de piedra y Moisés bajó los brazos. Los hebreos perdían la batalla y la situación parecía desesperada,
cuando... Tal vez... Aarón y Hur, preocupados por la batalla, se acercaron a Moisés y lo miraron. Moisés levantó la mirada y su rostro expresaba sufrimiento. Luego los dos profetas sostuvieron los brazos de Moisés y los levantaron para que pudiera tener en alto la vara del Señor. Inmediatamente la batalla se transformó y los hebreos se defendieron valientemente. Pero el agotamiento de Moisés aumentaba. Y Aarón creyó conveniente que se sentara sobre una piedra. La batalla era encarnizada. Ambas partes luchaban por la supremacía. Finalmente, sin embargo, Amalek fue abatido. ¿Quién eres tú que me venciste? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu pueblo? Me llamo Josué, mi pueblo es el pueblo de Jehová, el Todopoderoso. Hoy peleó por nosotros y por todos los hebreos. Él es nuestro Dios. Ay, tú... Para recordar la victoriosa batalla, Moisés edificó un altar y proclamó: Este altar es para el Señor, que es mi protector. Yetro, suegro de Moisés, supo lo que Dios había hecho para ayudar a Moisés y a los hebreos y decidió salir en su búsqueda. ¿Para qué quieres que conozca a mi padre? ¿Es realmente necesario? Él es tu padre y es bueno que lo conozcas. Madre, ¿tú crees que él tiene mucho ganado? El viaje que Yetro emprendió era largo. Lo acompañaban la esposa de Moisés y sus dos hijos adultos ya. Sus nombres eran Gersón y Eliezer, y hacía mucho tiempo. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y esta es la catequesis entonces que nos trae Jesucito. Y hoy, Vanessa, por favor, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es formas de vivir el Adviento. Siempre reflexionando en la preparación para el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Adviento, que quiere decir espera. Adviento, que quiere decir aquello que está por llegar. Adviento, que viene de una palabra del latín, queridos niños. ¿De dónde viene? Del latín. Escriban y sepan. Advenire. Adviento, lo que está por llegar. ¿Quién está por llegar? Jesucito. Por eso todo este tiempo de Adviento es un tiempo de espera, queridos niños. Muy bien.
Y entonces por eso ahora vamos a aprender más y vamos a escuchar lo que Vanessa nos va a leer de todo aquello que Jesús nos quiere enseñar, queridos niños. Estemos atentos y escuchemos qué nos dice hoy Jesús. Algunas formas de vivir el Adviento son rezar con el corazón para escuchar a Dios, es mantener el silencio interior. Solo ahí podremos escuchar al Señor. Por eso aprovechemos para rezar, por ejemplo, un misterio del rosario en familia. Y acabando de rezar, que cada uno guarde unos minutitos para platicar con Jesús. Solo así podemos escuchar a Dios, queridos niños, si hacemos el silencio interior. Sabemos lo que significa hacer el silencio interior. Es decir, entrar en nosotros mismos, saber lo que Dios quiere de nosotros, penetrar en ese misterio de Dios. ¡Qué lindo, queridos niños! Vamos a procurar entonces aprender, conocer, saber lo que Dios nos quiere decir, pero para eso necesitamos nuestro silencio interior. Para eso necesitamos quedarnos en ese silencio de Dios. Para eso necesitamos estar atentos a lo que Dios nos va diciendo, queridos niños. Entonces, atención ahora, queridos niños, porque ese silencio interior es tan importante para saber todo lo que Jesucito nos quiere traer y nos quiere entregar a nosotros. Solo así podemos darnos cuenta de que Jesús vino y que Jesús ya nació en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Vamos a seguir escuchando qué es lo que Jesús nos quiere seguir enseñando. Para eso le vamos a escuchar a Vanessa, que nos seguirá leyendo y enseñando lo que dice Jesús. Inténtenlo con sus propias palabras y verán que Él responde. Es como platicar con un amigo secreto al que nadie puede ver, pero que uno bien sabe que existe. Y con el amigo secreto se puede platicar de todo, nuestras alegrías e ilusiones, nuestras tristezas y preocupaciones, nuestras necesidades y nuestros miedos. Y si le damos las gracias, Jesús, el mejor amigo secreto, se pondrá feliz. Qué lindo, queridos niños, aprovechar verdaderamente todo lo que Jesús nos quiere enseñar y rezar. Y tenemos que rezar juntos como familia. Tenemos que preocuparnos juntos como familia. Tenemos que rezar y aprender a rezar el rosario. Todos los niños que rezan el rosario, todos los niños que se preparan entonces a invocar la presencia de un Dios que nos quiere, a invocar la presencia de una madrecita que está a nuestro lado, a invocar la presencia y juntos, queridos niños, a rezar y a pedirle al Señor que nos ayude siempre. Queridos niños, vamos a hacer ese esfuerzo. Queridos niños, vamos a empeñarnos juntos. Queridos niños, vamos a hacer todo lo más lindo para que Dios nos pueda seguir ayudando. Entonces ahora, queridos niños, vamos a ponernos en esa actitud, porque es Jesucito el que nos sigue enseñando. Podemos platicar con Jesús todo el tiempo que queramos, porque Él nunca está ocupado para nosotros. Y se dan cuenta, queridos niños, entonces Jesús nunca está ocupado y nos dice: yo no te puedo escuchar, yo no tengo tiempo para ti. No, queridos niños, Jesucito siempre nos escucha. Jesucito siempre entonces está atento a nuestras necesidades, a lo que nosotros le vamos pidiendo, a lo que nosotros necesitamos. Pero no porque Jesucito nos va a dar todo y nosotros nos vamos a lavar las manos, niños, no. Sino que porque Jesucito nos va a orientar, Jesucito nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer bien las cosas. Nosotros ya tenemos las capacidades necesarias, nuestra cabecita, nuestro corazoncito, nuestros sentimientos, nuestra fuerza de voluntad para hacer las cosas bien, así como Jesús nos pide siempre. Y recordemos que nuestra mamita por eso siempre nos dice:
hagan todo lo que Jesús les diga. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a estar atentos, tengan siempre su Biblia, tengan siempre algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en el día de hoy, que viene a nuestro encuentro como siempre y nos acompaña y nos ayuda para hacer este camino que nosotros estamos haciendo del Adviento. La palabra del Señor hoy y una vez más la leemos del profeta Zacarías. Estamos en el capítulo 2, del 14 al 17. Leitmotiv, idea central: canto de la hija de Sión. Festeja y aclama, joven Sión, que yo vengo a habitar en ti, oráculo del Señor. Aquel día se incorporarán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ti. El Señor tomará a Judá como herencia suya en la tierra santa y volverá a elegir a Jerusalén. Silencio todos ante el Señor que se levanta en su santa morada. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, ¿verdad?, que nos invita una vez más y nos dice sobre este canto maravilloso de la hija de Sión. Festeja y aclama, joven de Sión. Es decir, la gran alegría, la fuerza del Señor que nos habla, que nos entusiasma. Yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Y esto es lo que nosotros entonces imploramos y esto es lo que nosotros queremos aquí, queridos hermanos, que el Señor verdaderamente venga en medio de nosotros, y es lo que nos tiene que dar la alegría, es lo que nos tiene que dar la fuerza y el entusiasmo. Estamos en esta tercera semana del tiempo de Adviento y ya desde el domingo hemos iniciado diciendo el domingo de la alegría, es decir, toda la semana de la alegría. Y por eso nos invita y comienza así: festeja y aclama, joven de Sión, porque el Señor viene en medio de nosotros, viene a liberarnos, viene a darnos aquella gracia que necesitamos, especialmente la gracia del perdón, la gracia de la redención, la gracia para que vivamos auténticamente como cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días. Y ustedes, queridos niños, se ponen con esa escucha a Jesucito que nos habla. Jesús ahora en este tiempo que nos habla continuamente. Porque hoy tenemos un tema muy importante, querida Vanessa. ¿Cuál es el tema del día de hoy que Jesús nos está enseñando? El tema del día de hoy es formas de vivir el Adviento. El Adviento, como siempre, es decir, la preparación. Y por eso ahora en este bloque, en este momento de las preguntitas, ustedes ya fueron anotando y por eso les voy a hacer hoy, simplemente hoy les voy a hacer dos preguntitas, queridos niños. Dos preguntitas muy importantes. A ver, la primera, queridos niños: ¿cómo es que nosotros podemos rezarle a Dios, rezarle a Jesucito que nos quiere tanto, para prepararnos en este tiempo de Adviento, pero siempre mirando la Navidad? ¿Cómo tendríamos que prepararnos con nuestra oración, con nuestros rezos, queridos niños? Rezar con el corazón para escuchar a Dios, manteniendo el silencio interior. Solo ahí podremos escuchar al Señor. Muy bien, queridos niños, lo más importante es
rezar con el silencio, rezar con el corazón. Esta es la cosa más importante, queridos niños, que nosotros tenemos que hacer. Que salga desde adentro, que sepamos escuchar la voz de Dios. Pero Dios se manifiesta en el silencio. ¿Y cómo es el silencio, queridos niños? El silencio es cuando Dios nos habla a nuestra conciencia. Cuando Dios nos dice que tenemos que ser chicos buenos, que tenemos que comportarnos bien, que no podemos ser maleducados, que no podemos ser chicos desobedientes, que no podemos ser chicos que hacen las cosas por hacer simplemente, sino que sobre todo hacen las cosas bien porque Dios nos pide eso, queridos niños. Ese es el silencio interior. El silencio interior, queridos niños, quiere decir, el rezar en silencio interior quiere decir que nosotros nos damos cuenta de todas las cosas que vamos haciendo. Que no es que hacemos por hacer simplemente, queridos niños, sino que sobre todo lo hacemos porque Jesucito nos dice, atención, tenés que comportarte bien, tenés que pensar en las cosas que vas a hacer. No hagas simplemente porque te gusta, porque yo quiero, porque soy caprichoso. No, 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 queridos niños. Tenemos que hacerlo porque Jesucito nos quiere mucho y porque Jesús nos dice que tiene que haber una oración interior. ¿Qué tiene que haber, queridos niños? Una oración interior, que es la oración del silencio. Y ahora, queridos niños, atención, porque les voy a preguntar la segunda preguntita que se nos viene, y estén atentos. ¿Qué podemos conversar, queridos niños, con nuestro Papito Dios? Es decir, ¿qué podemos decirle a nuestro Papito Dios? Con nuestro amigo Jesús podemos conversar de todo, nuestras alegrías e ilusiones, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras tristezas y nuestras alegrías. Muy bien, queridos niños, podemos platicar de todo, podemos hablar de todo, podemos decirle, queridos niños, lo que nosotros sentimos en nuestro corazoncito. Todas nuestras oraciones en realidad nos enseñan, son modelos de oración que nos tienen que inspirar, nos tienen que ayudar a entender lo que nosotros tenemos que decir. Si decimos Padre nuestro que estás en el cielo, quiere decir que nosotros pensamos, reflexionamos y decimos que tenemos un papá tan bueno, un papá que es un padre de todos, un Padre nuestro. ¿Se dan cuenta? Estos son modelos. O decimos Dios te salve María. Ese es un saludo muy importante. Dios te salve María, le está saludando. Llena de gracia, la gracia de Dios está en tu vida. Y así, estos son modelos para nosotros, pero nosotros tenemos que rezar desde el corazón. Podemos platicar de todo, decíamos, es decir, podemos hablar de todo con Dios. Con Papito Dios que nos escucha, con Papito Dios que tiene el tiempo siempre para nosotros, con Papito Dios que nos quiere tanto. Muy bien, queridos niños, y ahora nosotros vamos a pedirle a Diosito que nos quiere tanto, a través de la oración justamente, del Padre Nuestro, esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, entonces les doy la bendición de Jesucito hoy especialmente, que nos fortalece, que nos ayuda y que nos anima a ser buenos niños, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus papás, sobre sus familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y nos vemos la próxima, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos.